Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Castañeda, soy ingeniero en sonido y artista de Foley y les vengo a contar mi experiencia en el ciclo Charlas Naranjas de la Corporación Cultural de la Florida. Soy ingeniero en sonido y artista de Foley con más de 15 años de experiencia, donde me ha tocado trabajar en más de 200 proyectos. Soy fundador del estudio de postproducción de sonido llamado The Foley Crew, donde hemos hecho proyectos para Latinoamérica, para el resto del mundo y donde destaca la participación que tuvimos en el proyecto Historia de un Oso, que fue el ganador del Oscar el año 2015. Es importante considerar de que dentro del trabajo de sonido, el proceso de audio van a ser desde lo que ocurra en el guión, la historia que se quiera contar. Es una etapa que no depende de un sonidista, sino que depende de lo que los productores y los directores decidan. Ahí es como nosotros vamos a encarar el sonido dentro de un proyecto audiovisual. Ya sea cómo se va a trabajar el sonido directo, si el sonido que se grabe en la producción va a ser de referencia o si cuán necesario sea la necesidad de doblar. Haremos un organigrama industrial sobre cómo caemos en esto y ya les voy a explicar esto de ser artista de Foley. Primero que todo está la idea de los directores y productores de contar una historia, la necesidad de contar algo. Ahí esto va a pasar en una etapa de preproducción donde se van a ver quiénes van a ser los personajes que van a trabajar, los presupuestos envueltos, cómo se va a trabajar el sonido y qué equipamiento va a haber, cuántos profesionales van a haber en escena y si el sonido directo va a ser el que se ocupe finalmente o, por ejemplo, en una película de acción, todo se va a recrear después. Es por eso, cuando esto ya esté solucionado, de ahí iremos a la etapa de rodaje, donde se va a filmar el proyecto, donde se van a trabajar al menos de 3 semanas en un estándar de 3 semanas a 1 mes y medio, 2 meses, se va a filmar la película, donde después pasará a una etapa de montaje, donde se van a alinear toda esta historia y va a quedar condensada en un bruto, en una película donde va a ser necesaria el trabajo de postproducción. El trabajo de postproducción se divide en postproducción de imagen y postproducción de sonido. En la etapa de imagen se tratará de buscar de que los colores de la película sean iguales a lo largo de cada escena, se va a trabajar los subtítulos y todo lo que el proceso de imagen indique. Para el caso de nosotros, en el proceso de postproducción de sonido, vamos a tener que coordinar los distintos elementos, ya sea de musicalización, de los detalles que se grabaron en el sonido directo y dependiendo del género de la película, qué tan importantes sean los efectos de sonido. El sonido en la postproducción audiovisual se divide en 4 grandes etapas. 1, un editor de diálogos que se va a encargar de que todo lo que se hable en el proyecto se entienda, dentro de otras cosas. Un editor de ambientes y efectos que nos van a tratar de ubicar en el espacio donde están ubicadas esas escenas a través de los sonidos. Por otra parte, una etapa de música que irá o no acompañando los distintos ritmos de las distintas escenas y la etapa de Foley que se encargará de, si es que por ejemplo la película tuvo que tener doblaje, rehacer todos los sonidos y acciones de los personajes. Acá un ejemplo del actor rehaciendo sus textos en una película, una escena de acción, donde él va interpretando todo lo que hizo el personaje. Pero si se dan cuenta, algo falta ahí que serían todos los movimientos y acciones de él. Es por esto que la etapa de Foley es tan importante. El trabajo de Foley se divide en 3 grandes etapas. Los pasos donde se recrean todas las caminatas de los actores, las ropas donde se rehacen todos los movimientos y finalmente los ruidos donde todas las acciones, tomó un vaso, fumó un cigarro, se rehace para que exista un control de todos los elementos dentro de una escena. Diálogos, música, ambiente de efectos y las acciones de los personajes. Lo contradictorio de esto es que cuando tú ves el proyecto no tienes que darte cuenta de que hubo este trabajo. Por ejemplo, cuando se trabajó cuando tú ves la Guerra de las Galaxias, tú sabes que esto fue hecho, claro, detrás de un croma, o sea, de una pantalla verde. Pero
Cuando tú sigues la historia, simplemente tienes que viajar con lo que ocurre a través de las imágenes y de los sonidos. Dentro de los proyectos en los que me ha tocado trabajar, uno de los que más ha destacado es Historia de un oso, ganador de Mejor Corto de Animación el año 2015. Este fue un proceso muy artesanal. Recuerdo que justo en esa época estaba recién iniciando mi estudio de postproducción, por lo tanto no tenía ni siquiera un lugar donde grabar estos sonidos. Es por eso que conservé este corto, donde había que sonorizarlo, en el computador por harto tiempo, hasta que de alguna forma entendí que ya llegó el momento de recibir la inspiración para hacerlo. Fue un trabajo de mucho esfuerzo. Si ustedes se fijan, en la producción no habemos más de 10 personas, donde se dividió en los animadores, en la banda que hizo la música, una banda que se llama Denver, otro compañero sonidista que hizo la mezcla de los sonidos. ¿Cuál era la dificultad de este proyecto? Era de que no tenía diálogos, por lo tanto no había una historia que contar. Entonces, a través de los sonidos Foley explicados anteriormente, tuvimos que ir desarrollando y contando la historia. El proyecto Historia de un oso, si se fijan, es la historia de un personaje muy solitario que se va reencontrando, contando su historia a través de una cajita musical. Si se fijan el detalle con el que tuvimos que hacer esto, destacando el proceso de los pasos, donde al ser un proyecto serio, donde no era una animación como de cartoon, era necesario trabajar los personajes como si fueran reales. Entonces, si se fijan, los pasos del oso, las respiraciones y todos los sonidos de interacción fueron hechos como si fuera un personaje real. Esto le dio un realismo a la historia, donde pese a que tú tienes elementos animados, al ver este proyecto tú te crees lo que está pasando. Fue así como lo dejamos, fue un proyecto más, se entregó y bueno, empezó a crecer como una bola de nieve, ganando festivales, hasta que llega el día de que es nominado al Oscar. He trabajado en muchos proyectos que han ganado festivales y premios. Sin embargo, estar nominado al Oscar es uno de los eventos más importantes en la carrera de cualquier productor audiovisual. Sin ir más lejos, tu trabajo como sonidista adquiere una credibilidad en el medio y te permite, sin siquiera pensar en ganar, ya ser parte de una elite mundial. Cuando llegó el momento de la premiación, para ser sincero, con el solo hecho de estar ahí ya éramos felices. Sin embargo, cuando aparecen los Minions y dan por ganadora a Historia de un oso, fue una sensación que nunca me imaginé, donde todo el esfuerzo de años de carrera se ve materializado en unos pocos segundos con esta premiación. Fue una emoción muy grande porque uno recuerda todo lo difícil y todo lo que tuvo que llevar todo lo difícil que fue la carrera para llegar a este momento. Sin ir más lejos, al día siguiente, cuando nos avisan de que teníamos que ir a visitar a la presidenta, para mí estaba en un bar con unos amigos y le digo, parece que mañana tengo que ir a conocer a la presidenta. Claro, efectivamente fui, elegí un outfit para estar acorde con el momento, pero no me di cuenta de que en ese momento ya éramos cadena nacional y de cuán grande es que Chile, un país tan pequeño de manera audiovisual, haya ganado este premio. Sin ir más lejos, me toca hacer muchos proyectos para Brasil y ningún proyecto brasileño ha ganado, ni un proyecto 100% brasileño ha ganado el Oscar. Entonces nosotros a partir de Historia de un oso y todo lo que se produjo después con la industria audiovisual, demuestra que acá en Chile, con esfuerzo, con ingenio, se pueden lograr cosas. En Historia de un oso, en la categoría de animación, de corto de animación, postulan también unas grandes empresas como los Pixar. Pixar es una empresa que si tiene que rehacer un sonido, por ejemplo, un tanque de la Segunda Guerra Mundial, ellos en el hangar tienen 5 o 6 tanques y el rojo va a ser el que suene mejor.
van, lo microfonean, lo graban. Nosotros, en nuestro medio chileno, tenemos que recrear ese mismo sonido, por lo que vamos a rescatar algunas latas, algunos restos de computadores o algo por el estilo para hacerlo sonar y lograr algo parecido. Esa es la diferencia entre la industria chileno-latinoamericana versus el resto. ¿Cómo se logró este éxito? Bueno, a través de esfuerzo, buscando entre otras cosas, algo que cuando uno ve este proyecto se da cuenta, uno dice, bueno, este proyecto no se hizo acá, pero hubo que darle camino a las tres grandes, al triángulo audiovisual: presupuesto, tiempo y calidad. Por lo tanto, Historia de un oso se demoró al menos 4 años en ver la luz, pero no hay duda de que cuando vemos esos 10 minutos de animación se logra lo que se buscó en un principio: la emoción, un final abierto donde no se sabe qué ocurre después de manera posterior con el oso, y que finalmente la academia lo evaluó y nos dio esa alegría tan grande. ¿Qué ocasionó Historia de un oso en mi vida después de eso? Bueno, como les comentaba, credibilidad en el medio, la posibilidad de hacer muchos proyectos, de tener un estudio de sonido que ya sea líder, haciendo producciones para Amazon, Netflix, trabajando para distintos países, y de que se valore de manera mundial el trabajo y la creatividad que tenemos acá en Chile, que a modo de consejo pienso que las cosas se pueden lograr cuando uno le pone toda la pasión y todas las ganas.